Hola, un gusto encontrarlos. Fui invitado por Sebastián, a quien le quiero agradecer, para darles una charla acerca de lo que es la apnea y el entrenamiento de la apnea relacionado específicamente con el surf. Yo me dedico a lo que es la enseñanza de la natación, también a la enseñanza de lo que es las actividades subacuáticas, tanto la natación con aletas como la apnea. Junto con mi entrenador hemos desarrollado una escuela acá en la ciudad, la primera de hecho, de lo que es las actividades subacuáticas. Nosotros nos dedicamos a dar cursos, charlas, conferencias, clínicas acerca de lo que es la importancia de la respiración, tomar conciencia de la capacidad que podemos desarrollar, que tenemos innata, esa habilidad que hemos heredado por nuestra propia biología, y cómo poder aplicarlo a lo que es el deporte en sí. Esto le puede servir a cualquier tipo de deportista, pero específicamente al surfista por las características propias del deporte. Por ejemplo, en mi caso, en este momento, mi cerebro está consumiendo el 20% aproximadamente del oxígeno que estoy inhalando. También los músculos respiratorios, todo lo que es la musculatura cardíaca, utiliza aproximadamente entre un 5 y un 8% de lo que es el gasto cardíaco, es decir, de la cantidad de sangre que bombea el corazón. En cuanto al oxígeno y energía, aproximadamente los pulmones y la caja torácica consumen ese porcentaje. Ahora bien, cuando estamos haciendo deporte, esos porcentajes aumentan. También está el consumo del gasto cardíaco que generan los músculos, tanto sean las extremidades, que son los músculos más grandes, por ejemplo las piernas. Sin embargo, cuando esa actividad viene acompañada de alguna situación de estrés, de algún tipo de nervios o incluso alguna situación en la que el cuerpo se ve en una situación de supervivencia, esos porcentajes pueden aumentar drásticamente. Por ejemplo, el cerebro puede empezar a consumir mucho más de ese 20%, incluso el gasto cardíaco de los pulmones puede llegar a duplicarse. Entonces, no solamente ocurre ese mayor consumo, sino también que ante esta situación se activa un reflejo en el cual las piernas dejan de recibir la suficiente cantidad de sangre y se prioriza el volumen eh, sanguíneo hacia los órganos vitales, hacia el corazón, los pulmones, incluso el cerebro. Y esto se siente como una sensación de pesadez, como si no nos pudiéramos mover adecuadamente, incluso como si el cuerpo no te respondiera. Me presento, mi nombre es Mauro Almada, yo soy de Mar del Plata, Argentina, y me dedico específicamente a lo que es la enseñanza de la natación, a la enseñanza de las actividades subacuáticas y la apnea. Estoy aquí para darles a conocer la importancia que tiene el entrenamiento de la respiración y de la apnea. Teniendo en cuenta estos datos que les comenté en un principio, es que puedo decirles que si ustedes entrenan sus capacidades físicas, fisiológicas e incluso también mentales, van a poder tener una mejor sesión, van a poder no solamente disfrutar más del surf, sino también poder lograr eso que todos queremos, que es agarrar una ola, terminar, sea como haya finalizado, volver a entrar, agarrar otra, y que esa sesión se vuelva realmente no solamente divertida, sino también eficiente, que podamos desarrollar nuestro surfing. Muchas veces, teniendo en cuenta todas estas cosas que yo les comenté, a veces pensar en la técnica, pensar en esas cuestiones que el coach nos quiere corregir, se vuelve difícil porque estamos muy pendientes de los estímulos que nos rodean y nos cuesta enfocarnos, hacer foco sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras técnicas o nuestros movimientos. Si nosotros utilizamos la respiración, podemos tener un nado más eficiente, podemos tener una remada más eficiente y poder lograr esos trucos que a veces queremos o poder tener esa línea que buscamos. Mi experiencia con el surf comenzó en el año 2016 en Puerto Escondido, me fui de viaje a mi primer viaje de surf. Yo en ese momento me metía al mar acá en mi ciudad natal con mi bodyboard, empezaba a meterme con mi bodyboard, no conocía muy bien hacia dónde estaba yendo realmente, pero bueno, como en esa época todos mis amigos iban para Puerto Escondido, dije vamos, y bueno, obviamente cuando llegué allí, si alguno conoce lo que es Puerto Escondido, sabrá, es un lugar donde tiene una calidad de ola muy buena, pero también es un lugar donde tiene mucha fuerza, hay muchas corrientes,
El mar es muy intenso realmente para las sesiones de surf. Al instante me di cuenta que estaba corriendo riesgo de mi vida, que debía hacer todo lo que pudiera para poder sobrevivir a cada una de esas sesiones, porque realmente el mar no bajó prácticamente durante muchos días de 2 metros y es una ola que tiene mucha carga de agua, mucho tonelaje, digamos, cuando la ola rompe, literalmente se siente como si el cuerpo se fuera a romper. Y también teniendo en cuenta que es un lugar que van muchos surfistas de todo el mundo, es muy normal que haya mucha gente en el line-up. Son line-up a veces de más de 50 personas, incluso he visto prácticamente 100 personas en el agua en alta temporada y de muy buen nivel. Entonces, teniendo en cuenta mi contexto de poca experiencia, de poca habilidad para correr esas olas, de mucha gente compitiendo para surfear, eso me genera mucho estrés, mucho cansancio. A veces son sesiones donde corres 1 o 2 olas, pero que se sienten como si hubieras surfeado todo el día. E incluso hacer 2 sesiones se vuelve realmente muy agotador. Entonces empecé a investigar, a ver cómo podía hacer para estar mejor. Y una de las cosas que comencé a practicar fue la apnea, en una pileta ahí donde me estaba hospedando, de forma, digamos, rudimentaria o inicial, para poder mantener ese aire en los momentos donde hay una caída. Es necesario mantenerse un momento en calma para poder esperar el momento justo para poder volver a salir. Por lo general, cuando hay una caída, hay un primer revolcón, donde el cuerpo no podés controlarlo, sino que tenés que esperar que el mar como que te suelte un poquito para poder ascender. A veces son segundos reducidos. Por ejemplo, en una ola de entre 1 y 4 metros, los segundos que podés permanecer abajo del agua pueden ser entre 3 y 15. Si nos pusiéramos a contar, nos daríamos cuenta que es relativamente poco tiempo. Pero la mayoría seguramente coincidirá conmigo que esos segundos se sienten muy intensos, porque previamente estuvimos remando, corrimos la ola, tal vez estábamos nerviosos, entonces las pulsaciones están muy altas. Es decir, que hay mucho consumo de oxígeno y mucha producción de CO2. El CO2 es lo que se detecta, el cuerpo tiene unos sensores que detectan cualquier cambio cuando estamos sumergidos, incluso cuando el CO2 aumenta. El CO2 es ese residuo que producen las células por la misma actividad que tienen, y el cuerpo lo interpreta como algo nocivo cuando se acumula. Por eso quiere sacárselo de encima. Y eso es una exhalación. Por eso puede haber reflejos que quieran sacar el aire o incluso apurarte para que vos salgas a la superficie. Por eso es muy importante entender que no es que no tenemos oxígeno, no tenemos aire. La situación es que está aumentando el CO2. Y ya desde ese punto de partida nos hace quedarnos más tranquilos. ¿Por qué? Porque simplemente tolerar esa incomodidad, porque oxígeno tengo, voy a poder sobrevivir y voy a poder sobrellevar la situación. En la apnea, nosotros lo que hacemos es trabajar la tolerancia al CO2 desde este punto de partida del entendimiento y la enseñanza, pero también mediante trabajos en los que cada vez aumentamos el tiempo de exposición a la apnea, donde lo hacemos repetidas veces y después comenzamos a reducir también los tiempos de recuperación. La apnea es una actividad muy cuidada, requiere siempre trabajar con un compañero. Una de las cosas que recibí de mi instructor, Rodrigo Tapia Ábalos, que él es mitad marplatense, mitad chileno, ahora está actualmente residiendo en Mar del Plata, con él formamos la Escuela Freediving Mar del Plata, es esta cuestión de la seguridad, la calma, la paciencia, la progresión. Siempre es muy importante, como les decía, entrenar con un compañero, nunca hacerlo solo, porque la apnea tiene ciertos riesgos. Cualquier deporte los tiene, incluso el surf, por eso está bueno siempre estar acompañado. Cuando nosotros estamos practicando apnea, ese CO2 aumenta, se pueden disparar diferentes reflejos. Uno, por ejemplo, puede ser la desesperación, puede ser las contracciones diafragmáticas, también se interpreta como algún tipo de pérdida de control motor cuando ya la apnea es muy avanzada, es decir, que la persona puede empezar a tener como ciertos espasmos y una vez que eso continúa, se produce una depreciación de lo que es la cantidad de oxígeno en sangre. Cuando llega a un determinado nivel muy bajo, el cerebro lo que hace es activar un sistema de emergencia en la cual genera un estado de inconsciencia o blackout, se llama. Eso lo que hace es guardar el poco oxígeno que queda, eh, digamos, apagando el resto del cuerpo, que serían la motricidad,
para guardarlo para los pulmones, los órganos vitales y el cerebro. Nosotros a partir del blackout podemos estar varios minutos sin respirar, en los cuales no va a haber ningún tipo de lesión, ningún tipo de problema, pero si ese tiempo, obviamente estando bajo el agua, continúa, se produce el ahogamiento y también, si estamos en seco y se bloquea la glotis, puede generar también algún tipo de problema, digamos, a largo plazo. Por eso, la apnea es un deporte donde, como les dije, siempre estamos acompañados de una persona que esté preparada para esa situación, porque también puede ser una situación muy delicada donde no es fácil de sobrellevar. La experiencia como guardavidas, la formación en primeros auxilios es fundamental para poder hacer una práctica segura. Hay diferentes protocolos que se realizan en la apnea, que son señales de que está todo bien, que son diferentes tipos de respiraciones de recuperación. Eso hace que la práctica sea segura. En caso de que la persona tenga un blackout, lo que tenemos que hacer es siempre golpearlo, hablarle, soplarle para que los sensores que están en el rostro detecten que el cuerpo ya no está sumergido y comience a respirar nuevamente. Si eso sucede, no va a haber ningún tipo de problema. Si eso no sucede, obviamente sí lo tendremos. La apnea lo que genera es el despertar de un reflejo que es el reflejo mamífero. Es algo que hemos heredado de nuestra biología. Cuando el cuerpo, mediante sensores y glándulas, detecta que estamos sumergidos, sobre todo cuando la exposición es en agua fría, genera una bradicardia, es decir, que las pulsaciones comienzan a ser cada vez más bajas, empieza a lentecer la actividad del corazón, se produce también una vasoconstricción periférica de las manos y las piernas para generar concentración de sangre en los órganos vitales. También el vaso, que es un reservorio de sangre, comienza a contraerse, a achicarse, generando mayor volumen de glóbulos rojos en sangre. Y eso también genera una mayor eficiencia para lo que es el nado subacuático. Ahora, la calidad de ese nado y la eficiencia de este reflejo dependerá también de la actividad cerebral. Cuando nosotros estamos nerviosos o aumentamos nuestra actividad, digamos, cerebral, lo que se produce es un aumento del consumo de oxígeno, una mayor producción de CO2 y los músculos comienzan a fatigarse muy rápidamente, entonces lo que se empieza a generar es un estado, si no se controla, incluso de pánico. Eso puede generar cualquier tipo de reacción en las personas y obviamente muchas veces sucede cuando surfeamos. Si no estamos preparados para ese tipo de olas que a veces queremos enfrentar, podemos pasar un mal momento, incluso a veces quedamos sin ganas de volver, podemos llegar a quedar sin ganas de volver a entrar al agua, como que tenemos un tiempo de procesar lo que nos está pasando. Eso porque el cuerpo entra en un estado de shock, de defensa. La neurociencia está demostrando que cuando el cuerpo entra en ese tipo de estados, la actividad cerebral se vuelve realmente caótica y no estamos pensando claramente. Podemos tomar decisiones erróneas, podemos decir cosas que realmente no queríamos decir. Eso es porque estamos ubicándonos en nuestra actividad cerebral en lo que es la parte más de supervivencia, más relacionado con nuestra primer capa cerebral, que es eh, donde está la amígdala. Cuando nosotros tenemos un proceso neurocognitivo más consciente y mucho más controlado, predomina la actividad sobre lo que es el neocórtex, la actividad prefrontal, digamos, acá, la zona, entonces podemos tomar mejores decisiones. Por eso entrar en un estado de este tipo es realmente muy caótico para el cuerpo y no nos permite tener un buen surfing, básicamente. Nosotros en la apnea trabajamos mucho sobre la respiración. Para poder no respirar, primero es necesario saber respirar de forma eficiente. Tener respiraciones completas, una respiración eficiente involucra la parte baja de los pulmones, que es donde son mucho más grandes. Por eso utilizamos la respiración diafragmática. Es decir, que ahora en cámara no se me ve, pero sería una respiración que involucre la zona baja del tórax. Y desde ahí comenzamos a respirar hacia arriba. Una inhalación completa y profunda permite un buen ingreso del oxígeno. Muchas veces en la natación, una de las cosas que más detecto, y esto es un problema que a veces tienen los surfistas que no saben nadar, es la falta de una buena exhalación. Para poder inhalar, primero es necesario poder exhalar. Entonces, si no exhalo bien, no coordino bien esos movimientos, es muy difícil tener un buen rendimiento deportivo. Por eso, cuando me toca hacer algún tipo de práctica de apnea relacionada al surf,
empiezo siempre por lo que es una respiración eficiente, enseñar a la gente a respirar de forma adecuada, muchas veces por la misma posición que puede llegar a tener, por ejemplo, el cuerpo en la tabla, que es con una contracción del abdomen, con una hiperextensión del cuerpo, ya limita de algún modo la respiración. Entonces los chicos, los niños, comienzan a respirar de una forma que es adecuada para su deporte, por las características que tiene, pero no es lo mejor para el rendimiento deportivo. Entonces, la enseñanza de la respiración eficiente y consciente es fundamental. De ahí podríamos pasar a lo que es la práctica de una pequeña apnea estática, de una pequeña apnea incluso dinámica, como para que tengan un primer contacto, una primera experiencia. Y obviamente esto también requiere cierta habilidad técnica para poder moverte en el agua, para poder remar y bracear de una forma eficiente. Si yo realizo mayor cantidad de movimientos, hay un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Por eso también en la práctica de la apnea enseñamos lo que es la parte de técnica de nado y deslizamiento. También podemos enseñar lo que es la parte de movilidad de la caja torácica. Al poder mover bien los músculos y liberar toda la zona que involucra la caja torácica, nosotros lo que logramos es que el aire puede ingresar de una forma eficiente, no cerrarnos, no cerrar el cuerpo hacia ese paso de aire. Eso también puede aumentar con el tiempo y la progresión el volumen del aire que puede ingresar al cuerpo, a los pulmones, mejor dicho. También podríamos enseñarle al niño o a la persona que coordine su brazada con su respiración. ¿Sí? Muchas veces cuando estamos remando no nos damos cuenta, pero dejamos de respirar, hacemos pequeñas apneas y estamos en una posición incómoda, remando como podemos, solamente queriendo llegar al line-up y no estamos pensando cómo respiramos. Por eso, coordinar la respiración con la brazada es muy importante. Y hay una de las cosas que acá siempre me preguntan, ¿qué me conviene respirar? ¿Por la nariz o por la boca? Y ahí la verdad es que va a depender, ¿sí? Si estoy tranquilo y estoy en una posición cómoda y tengo la nariz desobstruida, siempre es lo más eficiente, porque la nariz filtra el aire, porque es el órgano respiratorio por excelencia. Ahora, muchas veces en el deporte la demanda de oxígeno es tan alta y la intensidad es tan fuerte que la nariz no llega a cubrir la demanda de oxígeno. Por la boca, sobre todo si hacemos esa forma como de U, podemos meter mucho más aire. Bien, entonces la respuesta es depende. Si vos tenés la posibilidad de respirar por la nariz, hacelo. Ahora, si ves que la demanda no llega a cubrirse, hacelo por la boca. No es lo mismo si yo llegué al line-up y pude tener un momento de recuperación donde puedo volver a respirar por la nariz, está genial. Ahora, si estoy tratando de sobrevivir por la boca, voy a poder meter mucho más aire. De hecho, en la apnea, cuando vamos a hacer una respiración inicial, nosotros tenemos diferentes fases en la apnea. Una fase de preparación, donde nos relajamos, tenemos varios minutos para respirar de forma pausada, preparar nuestra mente y nuestro cuerpo para una apnea. Eso en el surf no sucede generalmente. Después tenemos una fase donde directamente ya respiramos para poder hacer la apnea, donde hacemos una inhalación profunda. Y podemos después hacer inhalaciones forzadas. Eso es una buena técnica para cuando, por ejemplo, me caí y tengo poco tiempo entre un set y otro. Entonces puedo meter un poquito de aire de forma a presión. Y después, fíjense que lo hice por la boca, ¿bien? Porque puedo meter mucho aire de forma mucho más rápida. Si hiciera eso por la boca, no podría meter tanto aire en los pulmones. Nosotros lo que hacemos es comprimir un poco de aire para poder maximizar la apnea. Después tenemos la fase inicial de la apnea, donde es una fase súper relajada, mucho disfrute, donde prácticamente el cuerpo no siente ninguna necesidad de respirar y es donde más sentimos que estamos, digamos, disfrutando. Después hay diferentes fases que se notan esos quiebres que van de una fase a otra, porque puede llegar a iniciarse algún tipo de incomodidad, el cerebro como que empieza a detectar el CO2, entonces te puede empezar a poner nervioso. Después también puede empezar alguna contracción abdominal, que es el signo reflejo de la respiración. El cuerpo quiere que vos respires y que salgas por una cuestión de supervivencia. Y el cuerpo está preparado para sobrevivir y va a hacer todo lo posible para que vos salgas a respirar. Mediante el trabajo de control mental,
de autodiálogo, de relajación, nosotros lo que hacemos es tratar de inhibir esos reflejos, tratar de decirnos a nosotros mismos que está todo bien para poder continuar en la apnea. Y ahí comienza la fase de mayor carga, de mayor tensión, donde esos reflejos empiezan a ser cada vez más fuertes, incluso el cerebro entra en un estado ya de como queriendo apagar un poco todo, entonces es como similar a como si te fueras a desmayar, digamos. Empieza a perderse un poquito el foco, empieza a sentirse el cerebro como si estuviera embotado, como letárgico, y esos son signos ya de una hipoxia, es decir, que el volumen de oxígeno está bajando muchísimo, aparte de aumentar tanto el CO2, y estamos cerca de un blackout. El apneísta lo que hace es detectar ese momento para salir justo a la superficie a respirar. Ahí empezamos con lo que es la fase de recuperación, donde hacemos 4 o 5 respiraciones bien eficientes por la boca. ¿Vieron esa pausa? Eso lo que hago es permitirme un buen intercambio de oxígeno y CO2 en el alvéolo para poder liberar. Esa es una recuperación en apnea. Ese tipo de trabajo, esa habilidad que nosotros vamos desarrollando en la apnea, es lo que después va a permitir en una sesión de surf tener eso, digamos, entrenado y de alguna forma activado en algún punto. Entonces, por ejemplo, en una caída, lo que hacemos es tal vez tomar aire antes de caer. A veces la posibilidad de tomar aire no está, no la pensamos o simplemente el impacto puede hacer que exhales. Por eso también en apnea entrenamos apneas exhalado. Y lo que va a registrar el cuerpo cuando vos te caigas, si has hecho apnea, sobre todo esa apnea a veces estática en la que estamos quietos, es decir, bueno, tranqui, espero, estoy consciente de mi cuerpo. También entrenamos lo que es la parte de la caída, una caída segura, donde protegemos nuestra cabeza, podemos proteger un poquito el cuello, ¿sí? En una buena caída, porque muchas veces cuando no protegemos, el cuello está expuesto, la cara también, los impactos se sienten fuertes en una caída. Tampoco hacerse una bolita muy chiquita, porque lo que hace una bolita muy chiquita es generar que el cuerpo role mucho y tampoco es lo mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos a revolcar muchísimo abajo del agua. En cambio, una posición como más intermedia nos va a proteger y no nos va a generar tanto arrastre. Esas cosas las podemos entrenar en una pileta. Ahora bien, lo que vamos a hacer es mantener esa calma en una posición segura y cuando ya sentamos que el cuerpo se empieza como a dejar de mover, se empieza a soltar la ola, recién ahí vamos a empezar a movernos de una forma eficiente hacia la superficie, aguantando el aire. ¿Y por qué aguantando el aire? Porque ese oxígeno que yo tengo dentro de los pulmones se sigue procesando. Si bien va a aumentar el CO2, voy a tener oxígeno disponible. También por una cuestión de flotación, ¿sí? Si yo estoy abajo y exhalo, no solamente rápido voy a querer respirar por reflejo, sino también que voy a tener menos flotación, ¿sí? Por eso los surfistas de olas grandes lo que hacen es utilizar chalecos que tienen pequeños cartuchos de CO2 que cuando los activan lo que hacen es llevar el cuerpo para arriba, ¿bien? Es decir, que tener aire en los pulmones es muy importante durante una caída. Cuando ya esté llegando a la superficie, voy a esperar el momento justo para exhalar y respirar. Si yo exhalo abajo, lo que puede ocurrir es que cuando yo inhale, puede llegar a entrar agua o incluso espuma. Como les decía, en los lugares de olas grandes, las capas de espuma pueden ser muy grandes, ¿sí? Incluso tener metros de espuma. Se produce como mucha energía en el mar que revuelven mucho el agua y las capas de espuma son muy grandes. Entonces son lugares en los que es difícil respirar e incluso es difícil remar, porque estás remando sobre aire prácticamente. Todas esas cuestiones hacen que la sesión de surfing sea muy intensa. También cuando salimos, por lo general, los sets involucran varias olas, entonces es muy normal tener que respirar poco tiempo y tener que volver a sumergir. Y para poder filtrar una ola grande no alcanza con descender 50 centímetros, tenés que bajar 1 metro o más para poder filtrar esas olas. Por lo que es muy normal que cuando tengas que salir a la superficie, hayas podido respirar durante breves segundos, tengas que volver a bajar y si esa ola no la pudiste filtrar,
te lleve y te arrastre para atrás, generando una nueva apnea, y eso puede volver a suceder varias veces. Por eso son muy normales los ahogamientos en lugares de olas grandes, y por eso mismo hay que estar preparado. Por eso la importancia del entrenamiento de la apnea, y por eso es que estoy invitado acá a hablar con ustedes. Muchas veces podemos pensar que, no, eso yo no lo necesito, no, la verdad que eso no es para mí, o eso es solamente para los cooks. Y la realidad es que la apnea la entrenan los surfistas de todo nivel, incluso los más profesionales. En el club donde yo doy clases, donde trabajo, hay muchos surfistas de muy buena calidad. Incluso con nosotros entrena un surfista que es Juan Cruz Castañón, que es uno de los pocos surfistas argentinos que va todos los años a Nazaré, y él entrena la apnea. Es uno de los pilares que entrenan los surfistas de olas grandes. Incluso surfistas como Laird Hamilton, que son leyendas del surfing, o Kelly Slater incluso, hay videos de él entrenando apnea, diferentes tipos de modalidades de entrenamiento de la apnea. No solamente como lo hago yo, que es la apnea deportiva más bien de pileta, sino a veces puede ser algún entrenamiento mezclando pesas o mezclando algún peso, arrastrándolo por el suelo. Es un entrenamiento muy común de apnea para surfistas. Yo creo que esos tipos también, esas personas, mejor dicho, tienen mucha experiencia en el mar. Entonces, pueden hacer también entrenamientos más avanzados. Nosotros empezamos con la actividad, tenemos que empezar por los que les decía hoy. Aprender a respirar, mejorar nuestra técnica de nado, poder coordinar nuestra remada con la respiración, entender un poco de la fisiología, incluso de la anatomía del cuerpo, poder empezar a meter esos entrenamientos de forma progresiva, hacer apneas cortas, mezclándolas con algún tipo de nado, que puede ser tal vez un nado de cierta intensidad, practicar algunas caídas, un poco de nado subacuático, un poco de nado superficial, y combinando habilidades básicamente. Una vez que tengamos afianzadas esas habilidades, esa respiración, buenas exhalaciones, podemos empezar a complejizar los entrenamientos, hacerlos más intensos, para poder, obviamente, dejar a ese deportista en una performance lo más elevada posible. Que él sienta que cuando va a hacer ese viaje, que cuando va a hacer ese surfing, no solamente va a estar bien entrenado desde la parte fisiológica o de rendimiento deportivo, sino también de la parte mental, porque va a sentir mucha confianza. Y eso es una de las cosas más importantes, ¿sí? Un buen apneísta, un buen deportista tiene mucha confianza en sí mismo. Por eso entrena básicamente, porque eso siente que le da no solamente capacidad fisiológica, como le decía, que tal vez se puede medir en fuerza, o velocidad, resistencia, sino también que su mente está disciplinada en confianza, en un objetivo concreto, en saber a qué va, tiene un plan de acción. Hay un montón de cuestiones que si las dejamos al azar, no solamente no vamos a saber cómo responder, sino que también van a ocupar como algún espacio en la mente. Nosotros automatizamos procesos, el cerebro se vuelve mucho más eficiente. No tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer, sino directamente lo hacemos. Por ejemplo, la respiración de recuperación. Entonces, si nosotros entrenamos esa respiración en la apnea, en los entrenamientos en pileta, cuando vayamos a nuestra sesión de surfing, no vamos a tener que pensar en eso, directamente lo vamos a hacer. Entonces, vamos a poder enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos, que es en mantener la calma, en estar pendiente de si voy a necesitar permanecer más tiempo abajo del agua, o voy a salir y me va a esperar un set o una nueva ola. Todas esas cosas un surfista profesional las sabe. Por ejemplo, en puerto o en lugares de olas grandes, vos sabés que si te agarrás la primera ola del set, es muy probable que te caigan 2, 3, 4 o 5 olas atrás. Por eso muchos surfistas dejan pasar la primera ola o la segunda y van más bien por la tercera, la cuarta. Incluso a veces se pierden el set, pero eso los hace estar más tranquilos. Es decir, la toma de decisiones. Y eso en la apnea se trabaja muchísimo. ¿Por qué? Porque para ser un buen apneísta hay que estar súper relajado. Y relajarse muchas veces no es fácil. Yo les puedo decir a ustedes, relájense, pero de ahí a que lo logren puede haber un abismo. ¿Por qué? Porque necesitamos herramientas para poder lograrlo. Por eso en la apnea trabajamos la respiración eficiente. Cuando nosotros respiramos desde el abdomen, lo que hacemos es estimular nuestro sistema nervioso parasimpático, que está relacionado con procesos autónomos del cuerpo. Eso genera que
la respiración abdominal, digamos, y activar el sistema parasimpático, lo que hace es conectar con nuestro cerebro y decirle, nos queremos relajar, me quiero relajar. Entonces el cerebro va bajando las pulsaciones, va quietando su actividad cerebral, va generando diferentes estímulos para que podamos mantener la calma. También podemos utilizar la visualización, hay un montón de estrategias diferentes, va a depender de la persona, hay quienes cuentan, cantan, o simplemente como yo, tratamos de mantener foco en un punto y abstraernos de todo lo que nos rodea para producir el menor consumo de oxígeno posible. La apnea es una actividad que trabaja muchísimo la parte mental para poder maximizar y controlar todo ese buceo. Está siempre todo muy planificado, siempre se hace una progresión. Por lo general, nuestro safety sabe qué distancia vamos a hacer o qué tiempo vamos a hacer. Y todo eso, esa automatización de procesos, genera que el cerebro esté en calma. Entonces, eso es uno de los beneficios que tiene la apnea para el ser. Y para el deporte en general, para la vida en general. Si nosotros trabajamos en nuestro sistema nervioso y lo entrenamos, vamos a poder tomar menos decisiones. Cuando nosotros entre un estímulo que puede ser cualquier cosa, imagínense que esto es un estímulo, ¿no? Y este soy yo. Cuando la distancia entre ese estímulo y la respuesta es muy corta, decimos que tenemos poca libertad. Tendemos a ser reactivos, es decir, a tomar malas decisiones muchas veces, porque no pensamos lo que estamos haciendo. Cuando podemos poner una buena distancia entre el estímulo y nosotros o la respuesta, esa distancia, que puede ser respirar o contar, lo que hacemos es tener más libertad. ¿Por qué? Porque podemos pensar mejor lo que vamos a hacer y tomamos mejores decisiones. Ahí está la importancia de entrenar nuestro sistema nervioso. Y esto es algo que la neurociencia está trabajando mucho hoy, sobre todo con la parte deportiva. Cómo entrenar a nuestro cerebro para que pueda rendir mejor ante una situación de presión, de estrés, que no es que por entrenar apnea yo no voy a sentirlo, lo voy a sentir, solo que tal vez pueda gestionarlo un poco mejor, voy a poder tal vez controlarlo un poco mejor. Pero estar en un contexto de desafío, puede ser por ejemplo una competencia, esa presión la voy a sentir. Tenés que ser una persona realmente muy, muy, muy experimentada para no sentirlo por completo. Yo creo que todos los deportistas, incluso los más elite, sienten esa presión y les genera algún tipo de desafío, pero ellos se entrenan y tienen las herramientas para poder gestionarlo. Y eso es algo que creo que destaca a los mejores deportistas del mundo, o por lo menos lo que yo estudio. Es su capacidad de, a pesar de estar en ese contexto de desafío, poder observar, poder pensar, respirar y evaluar todas las diferentes posibilidades que le pueden llevar a tomar la decisión más adecuada para resolver esa situación. Y es algo que a mí me apasiona de la apnea, porque soy una persona que muchas veces le costaba tomar buenas decisiones, que no gestionaba sus emociones, y eso me llevaba a ser muy reactivo, a pasar malos momentos, a decir cosas que no quería, y muchas veces me arrepentía, muchas veces me quedaba pensando y dando vueltas en la cabeza. A veces también me ocurre. Sin embargo, desde que entreno apnea, desde que conocí el mundo de la apnea, descubrí un mundo que no solamente me ayudó a, a estar mejor, a sentirme más pleno, sino también que mejoró las relaciones que tengo con mi familia, con los demás, me llevó a entender el mundo de otra manera. Obviamente no quiero decir que la apnea sea una terapia ni sea una panacea para la vida, pero realmente una actividad que es tan introspectiva, genera tanta conexión con el ser, en algún punto indefectiblemente lleva hacia un desarrollo personal. Incluso el deporte lo logra. Por eso también creo que el surf es tan apasionante, porque en algún punto comparte esa esencia de conexión con el medio, con el agua, con el mar, con el medio ambiente, pero también con uno mismo. Cuando estás ahí en ese line-up, estás ahí sentado en el mar, mirando el horizonte, mirando la ola, hay una conexión profunda con el ser. De hecho, cuando lo lográs es cuando realmente podés anticiparte a la situación, podés realmente conectar con el surfing y desarrollarlo de una manera adecuada. Estás más bien pendiente de quién tengo al lado, de lo que va a hacer, de si me va a llevar la ola o no, o si voy a poder.
es como que se pierde un poco la esencia. Por eso muchas veces dicen que el mejor surfista es el que más se divierte. Yo digo que el mejor apneísta es el que mejor se relaja o el que más se relaja. Y también es esto de poder mirar hacia adentro, no solamente mirar hacia afuera, hacia lo que está sucediendo afuera, sino quién soy yo cuando hago apnea, quién soy yo cuando practico surfing, para poder realmente generar el mayor disfrute, que creo que es la esencia del deporte y hacia lo que deberíamos apuntar, más allá del rendimiento deportivo. Y eso son unas cosas que yo siempre trato de transmitir a mis alumnos. No se pongan un límite, no se pongan una distancia en la cabeza. Traten de observar quién están siendo metro a metro para poder terminar esa apnea y decir, wow, cómo lo disfruté, cómo pude conectar conmigo mismo y la terminé de la mejor manera, respirando de una forma eficiente y disfrutar esa primera respiración después de estar mucho tiempo sin hacerlo, realmente es muy satisfactorio y creo que cuando también podés surfear esa ola, divertirte y conectar con esa con el núcleo de la ola, ahí cuando te pegas un tubo también, la sensación que te deja es algo fantástico. Así que bueno, muchas gracias, espero que esto les guste, que haya sido entretenido y realmente para mí es una oportunidad, es un placer, es un lujo y espero poder volver a encontrarlos. Si ustedes necesitan cualquier duda, consulta, me pueden conectar en Mauro Almada Coach por Instagram o también en Freediving MDP, que es nuestra escuela de apnea de Mar del Plata. Nosotros estamos ofreciendo cursos, estamos ofreciendo entrenamientos de apnea, incluso clínicas para escuelas de surf, para diferentes también escuelas de natación o salvamento deportivo. Lo que necesiten, cuenten conmigo. Y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a todos. Chao, chao. Bueno, espero que estén disfrutando del SIR 26. Esto es un anexo de la primera charla que les di sobre apnea. Acá lo que voy a hacer es mostrarles un entrenamiento típico de pileta. En este caso soy yo entrenando lo que sería combinar un poco de ejercicios fuera del agua con ejercicios dentro del agua. Son ejercicios sencillos, no requieren demasiada exigencia técnica, ni incluso analítica, ni pesos, porque la verdad que hay una demanda alta de oxígeno, hay una incomodidad, hay un entrenamiento, digamos, combinado que si ponemos algo demasiado técnico o demasiado complejo desde el volumen, la intensidad, la verdad que vamos a tener digamos, un estímulo que va a ser contraproducente porque se puede generar algún tipo de lesión, porque el deportista no va a estar en condiciones óptimas para eso. Vamos a iniciar, les muestro lo que sería un ingreso al agua sin antiparras, sin materiales, como para generar esa simulación. Se empieza exhalando, en este caso, también que es un ejercicio un poquito avanzado, ¿sí? Continúo nadando. La realidad es que ahí voy como haciendo un nado como de aproximación, observando hacia dónde voy. Algo también típico que puede pasar después de caer al agua, que es observar si viene una ola, filtrar, y eso se puede repetir. En este caso, es una distancia corta, salir del agua, hacer unos abdominales, puede ser este abdominal o cualquier otro. Hay 10.000 ejercicios de zona media mucho más enriquecedores que este, siempre y cuando, como les decía, sea algo que el deportista pueda realizar en este tipo de condiciones. Se combina con una fuerza de brazos, también un ejercicio típico, tratando de generar también, combinar lo que es zona media con tren superior, después si viene tren inferior, ejercicios multiarticulares, tratando de que el deportista siempre respire a medida que va ejercitándose para generar esa autoconciencia, esa autorregulación y después el ciclo se vuelve a repetir. Yo en este caso hago una pausa, se corta, digamos, lo que es el circuito, pero esto puede hacerse en un principio con una pausa, a medida que el deportista va respondiendo se pueden reducir las pausas o incluso eliminarse y hacer 3, 4, 5 vueltas, siempre teniendo en cuenta la progresión. Después continuamos con un ejercicio que es también con en este caso el entrenador dentro del agua, con el safety, con el instructor, digamos. Lo que se hace en un principio es hacer un salto desde el borde,
un poquito de nado, en este caso, para que cuando llegara hasta donde está el instructor, lo que hacemos es ponernos como en posición de bolita o achicar el cuerpo para que nos pueda girar y hacer un revolcón. La realidad es que no vamos a poder nunca simular las condiciones reales de lo que es una ola cayéndonos en la cabeza, una ola de tamaño. Es imposible recrear el mar en una pileta. Sin embargo, sí podemos ir haciendo este tipo de ejercicios que generan adaptación del sistema nervioso, que el deportista puede ir anticipándose a determinadas situaciones. En este caso, bueno, lo que puede llegar a ser una caída, practicar una posición de seguridad y apoyando los brazos o, digamos, conteniendo un poquito el cuello. Otro ejercicio que el otro día hablamos con un deportista de Juan Cruz Castañón es que cuando él cae al agua, por ejemplo en Nazaré, ya se agarra del chaleco porque él ya está listo en todo caso si necesita apretar y gatillar el chaleco para ir hacia la superficie. Ese tipo de cuestiones técnicas y detalles se pueden entrenar en la pileta para automatizar procesos, entonces ya se va a anticipar a la situación. La idea es que el deportista vaya generando ese control mental también, esa, digamos, podríamos decir, tolerancia a la incomodidad, al CO2, y ir entrenando el sistema nervioso para que pueda tolerar esas incomodidades. Mismo mantenerse respirando, mantenerse enfocado, es una de las cosas realmente más importantes del entrenamiento de la apnea, sobre todo la parte de la relajación. Una vez que eso se logra, después es mucho más fácil generar rendimiento. Como les decía, son ejercicios sencillos, por lo menos en un principio, no demasiada distancia, así generamos algo más anaeróbico y le podemos dar una buena intensidad. Si yo hiciera un ejercicio, por ejemplo, ahí de nado de 25 metros, tiende a ser un ejercicio más aeróbico, que si bien siempre es bueno tener una base aeróbica, por ahí pierde un poquito el foco de lo que sería el entrenamiento en este caso. Siempre igual se puede ser súper creativo y hay un montón de formas de entrenar a un deportista. Simplemente es entender, saber en qué quiero hacer foco, qué quiero desarrollar. En mi caso acá es tolerar ese CO2, combinar con ejercicios específicos y generar una adaptación específica. Yo estoy acostumbrado a los ejercicios de apnea, de control de aire, y sin embargo, de tipo de dinámica siempre son un desafío, siempre generan algo distinto, una incomodidad mucho más rápida, por eso me gustan, por eso los practico también. Creo que es algo que enriquece a la práctica, es muy entretenido, muy divertido y la verdad que es un poquito lo que se quiere transmitir con esta charla. Así que espero que les guste, cualquier feedback es bien recibido. Siempre recuerden hacer una progresión, trabajar con seguridad, se puede hacer una evaluación de percepción del esfuerzo, por ejemplo de 1 a 10, en qué sensación de esfuerzo está, medir pulsaciones, preguntar, pedir feedback. Yo siempre les voy a agradecer cualquier comentario que me quieran hacer, cualquier devolución. Yo estoy abierto al intercambio y a seguir aprendiendo. Se aprende de cada entrenamiento, de cada deportista, de cada sesión y en este caso también de compartir el conocimiento. Muchas gracias por escuchar y espero que sigan disfrutando y nos vemos en cualquier otra compartida. Que tengan buen día.